Hola muchachos, nuevamente los saludo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Porfa, recuerden ponerme hola en el chat, traten de poner sus foticos de perfil en la cuenta de Zoom. O sea, tienen que iniciar sesión en su cuenta de Zoom con la cuenta de la universidad para que allá en el perfil puedan agregar su fotico. Y vamos entonces a arrancar con el tema de evaluación de proyectos. Voy a recapitular qué hemos hecho hasta ahora. En la clase hemos tratado de hacer como un repaso muy rápido de temas de cursos anteriores que nos sirven, que los necesitamos para la siguiente parte del curso, que es el tema de riesgos, evaluación de inversiones bajo riesgo, y pues que también son como una introducción y de alguna manera se relaciona con la última parte, que es la de mercado de capitales. Entonces, ¿qué debemos tener claro hasta el momento? O sea, ¿cuáles son como esos temas que hemos visto hasta ahora? Está, por un lado, los estados financieros, sus estructuras, pues reconocer y recordar cómo se clasifican las cuentas según el estado financiero que estamos viendo. Piensa el estado de resultados, el estado de situación financiera o balance general, el F, que ya lo saben también calcular. Y pues ahora, en la clase de hoy, vamos a repasar lo que es la estructura del flujo de caja, que espero que hayan podido darle una miradita a ustedes también por su lado en las diapositivas o en las notas que tengan de Ingeco. ¿Qué también necesitamos para la parte de evaluación de proyectos? Que tengan muy claro la conversión de tasas y lo que son las equivalencias de dinero en el tiempo. Es decir, un valor final calculado a partir de un valor presente, una anualidad o un valor anual equivalente, cómo se saca, en Excel, cómo se calcula la TIR, cómo se calcula el BPN. Eso es fundamental que lo tengan pues muy claro y muy fresquito. El viernes pasado con la monitora hubo un espacio de atención en el que con ella iban a resolver unos ejercicios. ¿Quiénes de ustedes levanten la manito, porfa? ¿Quiénes pudieron conectarse con ella, estuvieron ahí en la sesión de monitoría? Ok, muy bien. Santiago, Perfecto. María Camila. Dale, dime. Bueno, solo 3, no hubo más gente. Perfecto. ¿Cuál era la pregunta No, que quienes pudieron estar que hiciste que no te escuché bien? el viernes en monitoría con la monitora Paula, pues quienes se pudieron conectar con ella. Listo, bien. ¿Qué repasaron ahí? Cuéntenme, ¿qué vieron? Pues hicimos unos como de conversión de tasas, repasamos ahí como esos temas un poquito rápido y pues hicimos el ejercicio 10, mejor dicho, pues a la velocidad de la luz, profe. A la velocidad de la luz. Pensé que me vas a decir a velocidad tortuga. No, profe, pues para mí fue un poquito rápido, o sea, como cogerlo ahí fue un poco complejo. Igual ella dijo que pues que con lo que viéramos hoy de pronto era más fácil entender. Bueno, esos son temas que ustedes ya más o menos deben manejar, es cuestión como que repasen, por eso la idea es que ojalá puedan hacer todos los ejercicios del taller, eso les va a servir pues también para repasar para el parcial. Aprovechemos y hablamos de eso también. No sé si ya revisaron la programación de parciales que sacó la facultad, ya están listas las fechas y el parcial de este curso va a ser dentro de 15 días, el miércoles 10 de marzo. Entonces, para que apunten, tengan súper presente, dentro de 15 días tenemos nuestro parcial, ¿sí? ¿Qué entra ahí? Todo lo que hemos visto hasta ahora, la parte de análisis financiero, los indicadores, esta parte de evaluación de proyectos que vamos a ver hoy, y pues también entraría lo que alcancemos a complementar de la clase dentro de 8 días, que también va a estar relacionada con evaluación de proyectos, ¿ok?
Entonces, el taller, como les digo, que está ahí disponible, la idea es que lo puedan ir haciendo ustedes, me pueden ir preguntando duditas, también se pueden apoyar con Paula. La próxima clase, si quieren, podemos sacar un espacio para resolver inquietudes del taller, pero no se dejen coger la tarde para estudiar, ¿cierto? Tenemos todavía pues 15 días. La recomendación es que lo hagan desde ya, porque en esencia tema nuevo para ustedes completamente no hay. Es repaso de cursos anteriores, básicamente, pero sí son varios temas, ¿cierto? Sí son bastantes cositas. Entonces es bueno que vayan estudiando y repasando de una vez. Los que van llegando, porfa, que no han puesto hola en el chat, entonces recuerden hacerlo. Y entonces en este momento lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar juntos un ejercicio. Voy a tratar de ir despacio. Lo que pasa es que, pues, ustedes saben que obviamente, pues tampoco puedo ir tan despacio porque no nos rinde. La idea es que podamos, ojalá, hoy terminar el ejercicio juntos. Pero, pues, siempre quedará como la opción de que lo puedan de pronto revisar en el video. Yo trato de ir despacio y darles unos segunditos para que ustedes vayan y hagan también en su Excel, porque sé que tienen que ir siguiendo mi pantalla y también ver la propia, pues. Entonces, vamos a mirar dónde encuentran el taller. Entonces, estamos aquí en contenidos del curso. Vayan entrando, por favor, ahí al Blackboard y en capítulo 2, recuerden que el capítulo 1 era como la introducción a lo que eran las finanzas corporativas, esa parte de análisis financiero, entonces eso ya está chequeado. Y ahorita estamos en el capítulo 2, que es la evaluación de inversiones bajo riesgo, pero que este primer pedacito es el del repaso de evaluación de proyectos bajo certidumbre o digamos en donde no hay una situación de riesgo. Y vamos a afinar algunos conceptos que ustedes deben tener ya más o menos de lo que vieron en INGECO, pero vamos a ver ya como unos casos muy puntuales, o sea, qué hacer cuando el proyecto es de este tipo, cuando el proyecto es nuevo, cuando es en una empresa que ya viene funcionando, cuando es un proyecto que se va a liquidar, cuando es un proyecto que no se va a liquidar y va a seguir funcionando, pero el periodo de evaluación es solo de 4, 5, 10 años. ¿Sí? ¿Qué hacer en esos casos? Porque hay ligeros cambios y de pronto ustedes no alcanzan a ser tan conscientes de eso cuando les enseñan en INGECO o no se los dicen ni siquiera, simplemente hacen pues el flujo de caja, pero acá ya lo vamos a aterrizar un poquito más a casos reales, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa con proyectos en los cuales yo tengo que liquidar todos los equipos, venderlos, liquidar el capital de trabajo? ¿O qué pasa cuando el proyecto va a seguir funcionando o es dentro de una empresa que ya viene rodando? ¿Sí? Esas cosas hacen diferencias en cómo se construye el flujo de caja y eso puede llegar a influir en la viabilidad o no del proyecto. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más en detalle aquí, más cercano, más aplicado a la realidad. ¿Listo? Entonces, estamos por aquí en material de clase. No sé si ustedes lo alcanzan a visualizar igual que yo o lo ven acá enlistado como está en este menú. El que van a buscar es el ejercicio de repaso de evaluación de proyectos. ¿Sí? Está justo después de esto que dice artículo de las ciudades y el sol. Se llama ejercicio, repaso, evaluación de proyectos. Eso les va a abrir a ustedes este Excel que tenemos acá. Entonces, con esta información inicial, vamos a ir tratando de resolver inquietudes, de aterrizar y repasar. Este ejercicio es súper bueno porque recoge muchas de las cosas de INGECO, ¿sí? Casi que todo está ahí. Está con conversión de tasas, está con sistemas de amortización, de pago de deuda, pues obviamente las equivalencias de valor de dinero en el tiempo y ya aterrizarlo en un flujo de caja del proyecto y un flujo de caja del inversionista y los criterios de evaluación. O sea que en este ejercicio casi que recogemos todo lo del curso de INGECO con esos conceptos claves. Así que la idea es que ustedes puedan hacer este ejercicio a conciencia, que si no alcanzamos a terminarlo hoy, entonces traten de hacerlo y poder aclarar como todas las dudas que haya para que en la siguiente clase empecemos a ver un poquito del tema de riesgo. ¿Sí? Entonces,
Espero que ya estén abriendo sus archivos, que ya tengan todos acá el Excel listico y que podamos arrancar, ¿sí? Entonces voy a darles ahí unos segunditos para que ya todos los tengan. ¿Alguien ya ha empezado con el tallercito? ¿Ya han ido viendo los ejercicios? ¿Cómo van con eso? Tanto silencio, espero que sea porque van muy bien, no porque no hayan empezado. Bueno, entonces, ¿estamos listos? ¿Ya todos tienen el archivo? Sí, profe. Ok, bueno, entonces... Profe, qué pena, es que yo no lo encuentro. ¿Qué nombre tiene? en el capítulo 2 se llama ejercicio de repaso, evaluación de proyectos. Evaluación de proyectos, sí. Listo, profe. ¿Ya? Ok. Listo, el resto todos van bien, ¿ya lo encontraron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es como un proyecto pues típico en el que hay que hacer unas inversiones, en donde hay un periodo, una fase, digamos, de construcción y de compra de unos equipos. Y también pues se requiere un capital de trabajo. Este es un proyecto productivo que va a generar ingresos. Así que también necesitamos financiar las cuentas por cobrar a los clientes, hacer negociaciones con proveedores para que nos liberen un poquito de capital y vamos entonces a calcular el capital de trabajo neto operativo que hay que invertir también en el negocio. Adicionalmente, tenemos entonces también una financiación para poder adquirir todas esas máquinas y hacer todas las inversiones iniciales, pues se va a requerir parte de deuda. Y por acá, para financiar lo que es del corto plazo, es decir, ese capital de trabajo, vamos a tomar un crédito de tesorería o de corto plazo, pues como se llama. En esta parte final tenemos como una información adicional, unos parámetros relacionados con la inflación. Entonces vamos a incrementar precios y costos con inflación. Tenemos la tasa de impuestos para este año, que recuerden que por la reforma tributaria eso se modificó, ya no es el 33%, el año pasado era 32%, este año ya es un 31% para el impuesto de renta. Y tenemos por acá la tasa que exigen los socios, la tasa de rentabilidad o la TIO o la TREMA, como la quieran llamar. Tenemos el valor inicial de ingresos y costos que se estimaron, se proyectaron y con respecto a eso vamos entonces a construir los estados financieros o por lo menos el estado de resultados y el flujo de caja. Entonces esta es toda la información inicial y con esto lo que podemos hacer es empezar a pensar, bueno, ¿qué datos necesitamos para evaluar el proyecto? ¿Por dónde arrancarían? ¿Qué sería lo primero que harían? Exacto, no hay un único camino, pero pues quiero escuchar sus opiniones. Con esta información, si a ustedes les dicen, bueno, evalúenme si esas inversiones valen la pena, si poner en marcha ese proyecto se justifica o no, ¿por dónde arrancarían ustedes? La TIR y la TCO, profe, la TIR y la TCO, ¿no? ¿Qué es la TCO? Dime que de pronto por las siglas... Muy oportunidad. La tasa de costo de oportunidad. Ok, bueno, entonces tú aplicarías el criterio de la TIR, que es uno de los indicadores de evaluación de proyectos para aceptar o rechazar, ¿cierto? Bien. Pero entonces vámonos devolviendo un poquito. Para llegar a poder calcular la TIR, ¿qué necesitamos haber hecho antes? O sea, como que en orden de cálculos por dónde arrancarías. Flujos de dinero.
Ok, habría que armar el flujo de caja. Y para poder llegar al flujo de caja, ¿qué necesitamos? O sea, digamos como volviéndonos en los pasos, ¿qué necesitaríamos tener antes de poder armar el flujo de caja partiendo de estos datos iniciales que hay acá? Estado de resultados. Habría entonces que armar el estado de resultados porque ahí necesitamos unas cuentas que son con las que se arman el flujo de caja, muy bien. Y para tener el estado de resultados, ¿hay que hacer algo antes? ¿O qué harían ustedes antes, pues para poder armar obviamente el estado de resultados con esta información que hay acá? A ver, ayuda a Camila y a Laszlo. ¿Qué harían? ¿Por dónde arrancarían? Pues para poder sacar el estado de resultados necesitamos costos, ventas, ingresos, de todo eso, o sea, armarlo poco a poco. Sí, entonces vamos pues como paso a paso. Vamos a sacar primero lo que tiene que ver con las cuentas del estado de resultados. Ahí sabemos que necesitamos ingresos y costos, ya nos los están dando por aquí abajo, ¿sí? Y sabemos que hay que proyectarlos con esta inflación, digamos que ese sería como el primer paso. Ya luego vienen lo que sean otros gastos operacionales. En este caso necesitaríamos calcular gastos de depreciación. Vendría luego lo que es no operacional, necesitaríamos gastos financieros. Entonces, para poder llegar a calcular esas cuentas que necesitamos en el estado de resultados, hay que hacer unos cálculos previos. Hay que sacar tablas de amortización de los préstamos, hay que sacar tablas de depreciación de los activos, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, que a la hora de poder empezar a construir lo que es el flujo de caja, recuerden pues que hay que tener como muy presente la estructura. Este es el flujo de caja del proyecto, este es el inversionista y vamos a calcular los dos. Antes de poder hacerlo hay que tener muy claro, bueno, ¿cuáles son las inversiones? Entonces ya nos están indicando en el ejercicio, hay unas compras de terrenos, unas construcciones, una compra de equipos, que es lo que tenemos por acá, maquinaria, otro tipo de equipos, y asociado a esas inversiones o el momento en que se van a realizar esas inversiones, pues también tenemos que tener súper claro cuál es la depreciación de esos activos, cuál es el método que se va a utilizar y cuál es la vida útil del activo para poder sacar entonces esos gastos de depreciación que necesitamos en el estado de resultados. El otro tema es el capital de trabajo. Entonces vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Vamos a hacer primero lo que tiene que ver con la parte de los créditos, las tablas de amortización. Entonces, ¿qué nos están indicando acá? Que vamos a tener dos tipos de financiación, una de largo plazo y una de corto plazo. Entonces, vamos a arrancar con esta de largo plazo y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Entonces, nos están diciendo que el plazo del crédito es de 5 años, pero que hay un periodo de gracia de 1 año. ¿En qué consiste el periodo de gracia? Que no tienen que hacer un pago durante un año, pero igual se le aplican intereses, ¿no? Muy bien, entonces durante ese año no voy a abonar a capital nada, no voy a hacer amortización a capital, pero sí tengo que asumir los intereses e irlos pagando. En el caso en que me hayan dicho que no es un periodo de gracia, sino un periodo muerto, ¿qué sucede ahí? No se hacen pagos ni se contabilizan los intereses. O sea, no se hace pago de ningún tipo, ni abono a capital ni de intereses. No es que no se contabilicen, porque sí se causan, sí se generan intereses. Lo que pasa es que no los voy a pagar sino hasta que ya empiece pues a pagar las cuotas completas del crédito o al cabo de ese periodo muerto. Pero sí se generan, o sea, sí hay que asumirlos, sí hay que incurrir en esos gastos de intereses, pero no se pagan durante ese tiempo, sino que
es cuando ya pues se acaba el periodo muerto. Muy bien. El sistema de pago me dice que es de amortización constante. Eso significa que la cuota es de qué tipo. Si yo voy a estar abonando la misma cantidad al Profe, capital. una cuota fija. Pero, profe, ¿ese constante es como de la cuota o el abono capital? Del abono a capital. Sí, cuando yo Variable. hablo de amortización, exacto. Entonces la cuota va a ser variable porque lo que va a ir fijo es el abono a capital, pero los intereses sí van a ser diferentes en cada cuota, entonces eso hace que la cuota sea variable. Entonces, con esas características que ya ustedes tienen ahí muy claras, lo que me acaban de decir, hay un periodo de gracia y el sistema de pago es de amortización constante. Entonces vamos a construir nuestra tablita de amortización del crédito de largo plazo, ¿sí? Yo la armo de esta manera. Yo normalmente pongo acá el periodo, la cuota. Ustedes lo pueden hacer en el orden en el que estén más acostumbrados a hacerlo. Abono a capital y saldo, ¿sí? Esto es lo que necesitamos para poder empezar a sacar los datos del el gasto del pago por intereses. Yo prefiero arrancarlo como en 0 para que de pronto sea más fácil visualizar el tema inicial del desembolso. Entonces, generalmente pongo ahí el periodo 0 y vamos a empezar entonces a mirar cuál es el valor inicial. ¿Quién nos estaba diciendo la información del ejercicio? ¿Cuánta plata tenemos que prestar? 30% del activo fijo, o sea, 30% de 2.590 millones. Exacto, muy bien. Entonces, este es el valor de esas inversiones en activos fijos, pero los socios van a poner una parte, solo van a salir a prestar el 30%. Eso es lo que necesitamos que nos desembolse el banco. Ese es el saldo inicial. En el siguiente periodo, entonces, ya sabemos que no va a haber abono a capital, pero sí va a haber pago de intereses, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que sacar el valor de los intereses, que sería el saldo por la tasa. Pero entonces, ¿cuánto es la tasa? ¿Cuánto es la tasa que tenemos ahí del cobro de los intereses? 13%, profe. ¿En qué modalidad está esa tasa? No, estimado, algo así, no me acuerdo bien. Manual. Efectiva anual. Exactamente. Entonces, en este caso, yo tengo que validar siempre, eso es, pues digamos, el principio básico de cuando vamos a hacer este tipo de cálculos, y es validar que la periodicidad de la tasa, la modalidad de la tasa, esté en la misma periodicidad que el pago de las cuotas o el cálculo, pues, de lo que vayamos a hacer de la equivalencia del dinero en el tiempo. Entonces, en este caso, ¿están coincidiendo o no? Sí. Sí, profe. Sí, entonces tenemos que vamos a hacer unos pagos anuales, ¿cierto? Va a ser un crédito, pues, que se va a pagar anualmente, y la tasa precisamente está en efectivo anual, o sea que no hay problema. Podemos aplicarla, esa tasa del 13%, al valor del crédito para saber cuántos son los intereses que se generaron en ese primer año y que se debieron pagar en ese primer año. Entonces ya sabemos que aquí va a ser 0 porque nos indicaban que había un periodo de gracia y que entonces la cuota solamente en este caso va a estar compuesta por intereses. Muy bien. El saldo entonces simplemente va a ser lo que uno, pues para dejarlo formulado, lo que uno debía en el periodo anterior menos lo que haya abonado a capital. Pero en este caso, pues va a ser igual, obviamente.
Entonces, en el siguiente paso, ya sabemos que sí vamos a tener que hacer abono a capital. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué hago para sacar el valor de abono a capital que iría ya en el año 2? Profe, tocaría, si es la cuota de 5 años, el saldo dividido a 4 años, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sé que esta es la plata que me prestaron, no me desembolsaron. Eso lo debo dividir entre el número de periodos entre los cuales, pues, o el plazo del crédito. Pero en este caso, sabemos que sería el plazo menos el periodo de gracia, ¿cierto? Directamente, pues, lo dividen entre 4, no hay problema. Y sabríamos entonces que este es el valor del abono, que va a ser igualito en todos los periodos. Los intereses, ¿cómo los saco? Haider, Santiago, ¿cómo calculo los intereses del periodo 2? Toro, se nos fue. Profe, la tasa se la multiplica por el saldo último, el último saldo. El del periodo anterior, ajá. Exacto, listo. Entonces, pues como no había hecho abonos, es obviamente el mismo saldo, otra vez el mismo valor de intereses, y sería así sucesivamente. La tasa, pues la pueden fijar, digamos, para que ya se los calcule ahí al arrastrarlo. Y vamos calculando entonces el saldo. Listo, ahí ya tenemos nuestra tabla de amortización. ¿Cómo validamos o cómo sabemos que quedó bien hecha? Terminó en 0, ¿no? El último saldo. En el último saldo ya no vemos nada, que pagamos esa cuota y ya saldamos toda la deuda. Entonces, en este caso, vemos que estamos siguiendo las instrucciones que nos dieron. Este abono a capital es constante, pero la cuota es distinta, va a ser variable porque en cada momento tenemos unos intereses distintos, ¿sí? Entonces, arranca más altica y va disminuyendo. Entonces, muy bien. Este es nuestro primer cálculo para poder tener lo que son los gastos por intereses correspondientes a la financiación de largo plazo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la tabla de amortización del crédito de corto plazo. Vamos a seguir pues como la misma estructura, el mismo esquema. Y en este caso vamos a mirar cuáles son las condiciones para este crédito. Acá nos están indicando que este ya es un crédito apenas un año, ¿sí? Pero entonces los periodos van a ser mensuales, los pagos de las cuotas serán fijas cada mes, ¿sí? Una cuota fija mensual. Y tenemos que en este caso es el 100% de la deuda sobre el capital de trabajo. O sea, esta financiación la vamos a tomar para poder financiar todo lo que necesitamos en la operación de corto plazo, que es el capital de trabajo neto operativo, que nos están indicando por aquí cuánto es. ¿Sí? Entonces, están diciéndonos que vamos a prestar el 100%, o sea, necesitamos 750 millones. Y eso lo vamos a ir pagando mensualmente en este sistema de pago que es con cuota fija y con esta tasa. Entonces, en este momento les voy a dar a ustedes unos minuticos para que monten esta tabla. ¿Sí? Voy a acá dejar
esta de muestra. Y entonces con eso ustedes van a hacer el cálculo. En este momento siguen viendo el Excel. Sí, pero Listo, perfecto. Entonces, en este caso les voy a dar ahí el momentico para que terminen el largo plazo en caso de que no lo hayan hecho y que cada uno monte su propia tabla de amortización del corto plazo. Y en 2, 3 minuticos la revisamos, la verificamos. Yo pasé a otra ventana o ven, ¿siguen viendo mi Excel? ¿Ven que estoy moviendo el mouse o no? Profesora, Está en Excel, pero ven como si estuviera haciendo más cosas o está congelado. congelado, profe. Ok. profe, ¿cuál es que es la deuda? O sea, ahora teníamos el 30% de activos fijos. Ahora que Es el 100% del capital de trabajo neto operativo. ya, listo, Todo gracias. lo que necesitemos para capital de trabajo, todo lo vamos a prestar.
Bueno, ¿cómo van? Profe, ¿no tienes la ecuación de cuota fija? Que nos regales, por favor. Existe una ecuación, sí, que nos permite calcular un valor de un pago a partir de un valor inicial o valor actual. Pero, ¿qué otras alternativas tenemos teniendo en cuenta que estamos trabajando en Excel? Chicos, ¿cómo? La función BA, ¿no, profe? ¿Será que la vea si nos sirve? La pago. La función pago, exacto. Con esa podemos sacar el cálculo de la cuota. ¿Cómo, profe? Esa no la vi en la otra, en económica no me la mostraron. ¿Con quién viste todo el curso? ¿Con Ángela? Ay, estoy segura de que sí. Tuvieron que haberla visto, de pronto no te acuerdas, pero sí, estoy segura de que sí la tuvieron que haber usado. A ver. Vamos aquí a ponerla a un ladito. Recuerden que ustedes pueden escribir acá y ellos, pues si el Excel va a cargar como las funciones o le pueden dar clic acá y él me muestra entonces cuáles son los argumentos que pide. Entonces, en la función pago hay que incluirle la tasa, el número de periodos, el valor actual, el valor final si lo tiene o si no se pone 0. Y si es vencido o anticipado, entonces si se deja en vacío o se pone en cerito, pues es vencido como normalmente se hace al final del mes. Entonces, con estos argumentos ustedes ya pueden sacar la cuota. Tienen el valor de la tasa, cuántos periodos es, el valor inicial de la deuda y aplican esta función. Lo estoy segura de que sí la tuvieron que haber usado. Pues la verdad no me acuerdo, profe. Ella siempre nos exigía era fórmula, porque ella revisaba era eso, la fórmula. Es importante que ustedes entiendan el concepto, obviamente, de dónde viene eso, ¿cierto? Pero pues ya una vez que lo entienden, pues también hay que empezar ya como a optimizar, digamos, recursos, tiempo y aprovechar la herramienta que ya en Excel podemos sacarlo fácilmente. Entonces, es bueno que vayan también, pues, conociendo las funciones aquí en Excel. Ya, entonces, con esta, sabes cómo sacarlo, con pago. ¿Ok? Profe, disculpa, ¿de dónde sacaste esa fórmula? Acuérdense que para uno escribir cualquier fórmula, utiliza un operador, bien sea el más o el menos o el igual. Escribimos pago y ahí ya nos empieza a pedir como la información o los argumentos. Vale, listo, gracias. Alguien que ya tenga la tablita, la quiera compartir para que vayamos validando los valores. Recuerden, en este caso, deben tener en cuenta el periodo. Acá pues no hay periodos de gracia, sino que se van a ir pagando mensualmente durante un año. Las cuotas van a ser igualitas en cada periodo. O sea que el abono a capital es distinto, los intereses son distintos en cada cuota. Al final debemos llegar también a 0 en el saldo. Y lo fundamental, que verifiquen que el periodo de pago coincide con el periodo de la tasa.
Profe, yo ya la tengo. ¿La muestro? Listo, dale. Muy bien, ahí tenemos entonces la validación de que el saldo está llegando a 0. Muéstranos, por favor, el cálculo de la cuota para que los compañeros vean ahí el uso de la fórmula. Muy bien, entonces nuestra tasa es el 0.8 mes vencido. Súper bien, Laszlo. Eso es lo que había que hacer con la tasa. Entonces, empezamos con una tasa del 9.5 nominal trimestre anticipado. Pongámosle un poquito de zoom a esa parte de las tasas para que validemos y que los compañeros ahí verifiquen que hayan hecho la conversión adecuadamente. Entonces, explícanos, cuéntanos qué hiciste arrancando en el 9.5. Pues yo lo hice con fórmulas, pues identifiqué que está nominal, entonces primero para poderlo pasar a trimestre vencido tengo que quitarle el nominal, entonces lo dividí en la cantidad de trimestres que hay en un año, la tasa nominal trimestre anticipado. Ahí me dejo la tasa trimestre anticipado y apliqué la fórmula para la tasa de trimestre anticipado a trimestre vencido, que es el valor que tenemos dividido 1 menos la tasa que tenemos. Y eso nos da el trimestre vencido. Y ahí simplemente ya es pasarlo a, ¿cómo es que se dice esto, profe? ¿EA? ¿Anual algo? Efectiva anual. Eso, efectiva anual. Nada más escoger la tasa, 1 más la tasa, elevarla al periodo que es el trimestre y restarle 1. Y luego de eso, ya simplemente es pasarla al semestre que nos vea, al periodo que nos están pidiendo, que en este caso como son 12 meses, entonces es mensual. Y la pasamos a ese periodo con la fórmula esta y ya. Exactamente. Entonces, ese es el caminito que hay que recorrer en este caso con la tasa. Esa es la forma de convertirlas, ir entonces dando esos pasos, de nominal pasar a efectiva, de estar en anticipada la pasamos a vencida, estando en la efectiva anual la pasamos a, digamos, efectiva mensual o periódica, sí, mes vencido, y esa ya sí está en la modalidad que coincide con el periodo del pago de las cuotas. Así que esa es nuestra tasa a emplear y no el 9.5, para que tengan en cuenta todos. Incluso existe un pasito que nos podríamos haber ahorrado en la conversión de las tasas, pasar de la trimestre vencido a la mes vencido. Pero la mayoría de pronto es más fácil partir de la efectiva anual como para llegar a las otras, pero también se puede pasar de trimestre vencido a mes vencido. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál sería la fórmula para brincar directamente de ahí a mes vencido? Profe, ¿desde qué tasa? De trimestre vencido a mes vencido. ¿Cómo podemos pasar de ahí sin pasar por la efectiva anual? Chicos, ¿cómo lo hacemos? Es con esas mismas formulitas. Necesito ir de trimestre vencido a mes vencido. A ver, ¿cuántos periodos hay en un trimestre? Es más, 4. si lo despejan. Ya, profe, ahí dio, ¿no? Ahora sí, exacto.
Estamos yendo de un trimestre al mes. En un trimestre hay 3 meses, entonces lo elevamos a la 1/3. Así de fácil llegamos entonces a la mes vencido. Si estuviéramos yendo de mes vencido a trimestre vencido, el exponente sería ¿cuál? A la 3. A la 3, exacto. Ajá. Entonces, cuando vamos de un periodo más grande a uno más pequeño, es 1 sobre el n, ¿cierto? Cuando vamos del B de Perú, porque quitaste la pantalla. Y cuando vamos del pequeño al grande, entonces elevado a la n, para que tengan ahí de pronto como el tipcito. Entonces, listo, eso era lo importante, poder identificar que la tasa había que convertirla, tenerla equivalente a mes vencido, y ya con eso entonces sí la metemos en la fórmula. Vuélvete a parar, porfa, en la de pago para que veamos bien los argumentos de la función. Entonces, miren que lo primero que nos pide es la tasa, verificando obviamente que esté en el periodo que es, el número de periodos, el valor inicial y el BF sería 0. Muy bien, entonces ya nos da entonces el valor. Acuérdense que la función pago y casi todas estas funciones en Excel invierten los signos. ¿Para qué? Para que usted entienda que usted recibió un desembolso de parte del banco. Eso es plata positiva, ¿cierto? Es un flujo positivo de dinero que me está entrando. Y a cambio usted tiene que ir a pagar cada mes la cuota al banco. Es dinero que le está saliendo. Entonces, por eso, pues, él lo pone de esa manera como un negativo. Pero en la tabla ustedes, pues, no hay necesidad que lo pongan así. Ya saben que es plata que va a salir y pueden, pues, manejarlo en signo positivo, como quieran. También le pueden poner el menos. Eso no afecta, pues es importante que tengan en cuenta obviamente el efecto ya a la hora de hacer el cálculo del estado de resultados o del flujo de caja. Entonces, súper bien, ahí ya tenemos la cuota igualita, el pago de los intereses, los abonos, el saldo. Ya tenemos nuestra tabla de amortización de corto plazo. Ahora sí, Laszlo, si quieres ya puedes entonces dejar de compartir. Muchas gracias. Volvemos entonces por acá. Aquí ya tengo yo mi tablita, por acá había hecho la conversión de las tasas, ahí estamos, entonces espero que todos vayamos ahí, que ya tengan nuestras 2 tablas de amortización. Y por otro lado, entonces vamos a armar las tablas de depreciación de estos activos fijos. ¿Por qué? Porque necesitamos también calcular gasto por depreciación. Y adicionalmente, este proyecto lo vamos a evaluar a 5 años y los equipos se van a vender en el 5º año. Entonces hay que calcular el efecto tributario de esos activos y para eso también necesitamos entonces nuestra tablita de amortización. Así que vamos a hacer aquí un repasito de ingeniería de costos. Tabla de depreciación. Sería de amortización si estuviéramos hablando de un intangible, ¿cierto? Esta es amortización deuda para que no vayamos a confundir el término amortización de intangibles con el de amortización de deuda. Entonces, tenemos nuestra tabla de depreciación en donde arrancamos también con periodo, depreciación del periodo. Okay. Generalmente, ¿qué depreciación se le aplican las empresas? Generalmente la más usada es la de línea recta, por facilidad de cálculo, es la más empleada. Bueno, antes de pasar a la tabla de depreciación, vamos a volver aquí al tema de la cuota. Esta es la función pues que se utiliza más, ¿cierto? Pero yo también podría calcular la porción de intereses y la porción de abono. ¿Conocen la fórmula en Excel para calcularlo? No. ¿Han escuchado esto? Pagoprin. ¿Habían usado antes alguien?
No, profe. Bueno, entonces si ustedes meten acá los mismos argumentos de la tasa, el periodo, el número total de periodos, el valor actual y que pues el valor al que llegan al final es 0, entonces damos acá el signo. Miren que me está diciendo cuánto es el abono a capital que corresponde en ese periodo. Sí, en ese periodo exactamente yo tendría que hacer un abono a capital. A ver, pongamos este fijo y la tasa fija. Lo que va variando es el periodo en el que estamos. Entonces yo con esa fórmula puedo saber cuál es el abono que se está haciendo a capital en un periodo determinado sin necesidad de venir a armar toda la tabla o tener que calcularlo de esta resta. Y si usamos el pago int, o sea, intereses, entonces otra vez nos pide tasa, el periodo en el que se encuentra, el número de periodos, el número de periodos, el valor inicial, el 0, que cogí mal por ahí, a ver. Tasa, periodo, número de periodos, está corrido, ya. El periodo, el número de periodos, el valor actual, esto es 0. Listo, entonces ahí ya sabemos que en este periodo 1 corresponde este valor de intereses. Así que ahí ya conocen otras dos funciones, pago int y pago prim. Listo, es lo mismo entonces que armar la tablita con la otra fórmula de pago. Muy bien, ahora sí, me vuelvo entonces a la tabla de apreciación. Ya sabemos que vamos a arrancar aquí. Vamos a hacerlo primero para los equipos. Pero aquí también vamos a usar línea recta. Sí. Entonces, arranquemos con línea recta. Como son unos equipos, ¿recuerdan? Pues ahí nos están dando el dato, pero ¿se acuerdan de ingeniería de costos, que lo vimos allá? ¿Cuál es la vida útil de los equipos y la maquinaria? 10. Son 10 años, exacto. Entonces, vámonos hasta el 10. Y vamos a empezar a calcular nuestra depreciación del periodo por línea recta, partiendo de que los activos, estos equipos, costaban... bueno, vamos a juntar de una vez. Tanto maquinaria como estos otros equipos, los dos tienen una vida útil de 10 años. Entonces vamos a armar una sola tabla para ellos. Y la depreciación del periodo, ¿cómo la sacamos? A ver, recorderis, ¿cómo se hace? Estos equipos se compran en 780 millones y necesitamos depreciarlos 10 años. ¿Qué hay que tener en cuenta? El valor de salvamento. Exacto. Este valor de salvamento lo necesitamos para poder sacar el valor a depreciar realmente. O sea, que ¿cuánto sería lo que vamos a depreciar? Valor en libros menos valor de salvamento. Valor en número de periodos. Listo, entonces el valor a depreciar, pues como el total será esto menos ese valor de salvamento. Muy bien. Y entonces eso, que son 530 millones por periodo o depreciación por periodo,
pues es dividir eso entre la vida útil, ¿cierto? Así que muy bien, lo que vamos a ir depreciando en cada año serían 53 millones. Es decir, que este es el mismo valor para todos los años. Y entonces con esto vamos sacando la depreciación acumulada. Y el valor en libros pues irá restando o la depreciación de cada periodo o dejan libre, fija la parte de la celda de valor en libros y le restan la depreciación acumulada. Y llega ¿a qué? Al residual, que son 250 millones. Entonces así validamos que está bien la tablita. Ahí tenemos ya nuestra primera tabla de depreciación para los equipos y vamos a hacerlo ahora para la construcción o la edificación, ¿sí? Entonces vamos a decir que es para los edificios. ¿Y estos qué vida útil tiene? La parte de las edificaciones. ¿Cuál sería la vida útil? ¿Y qué hacemos con los terrenos, con los lotes? Los terrenos no se depreciaban, ¿no? Los lotes no se deprecian, muy bien, esos al contrario se aprecian. Y con los edificios, ¿a qué periodo los depreciamos? No era 15 o 20, algo así. A 20, exacto, ese es el más largo, ese es el periodo de depreciación más largo, hasta 20. Muy bien. Entonces, el valor en libros de la construcción, lo que cuesta la construcción, este no tiene valor residual, así que sí podemos simplemente sacar la depreciación dividiéndolo entre su vida útil, que son los 20 años. Esa va a ser igualita en todos los periodos. Y ahí tenemos nuestra tabla de depreciación de los edificios. ¿Ok? Entonces, esto nos da los insumos para ahora sí poder empezar a armar nuestro estado de resultados. Esto era como lo inicial y en este momento ya tenemos información suficiente para empezar a hacer la proyección del estado de resultados. O sea que acá les voy a dar a ustedes unos minuticos para que terminen, o sea que tengan ya todos sus 4 tablas, las 2 de amortización, las 2 de depreciación y empiecen ahora a proyectar lo que es el estado de resultados, ¿sí? Vamos a hacerlo para los próximos 5 años, arrancando en el año 1 con los datos que nos están dando acá y ya ir incrementándolos o inflándolos en cada periodo con el 4%. ¿Listo? Entonces arranquen a armar el estado de resultados. Profe, ¿puede mostrar, porfa, la depreciación de los edificios? Voy a tratar de poner, no sé si ahí queda muy pequeño o alcanzan a ver, como para que tengan la visualización de todas las tablas. Ahí alcanzan a ver.
Recuerden que arrancan con lo operacional, luego viene lo no operacional. Bueno, aquí voy a usar la ruleta rusa para elegir quién nos comparte enseguida su pantalla y validamos el estado de resultados. ¿Cómo van? Bueno, vamos a elegir quién nos va a mostrar su Excel. Santiago Reyes. Oh, profe, yo me estaba desatrasando de lo de depreciación, lo acabo de terminar. Igual pues vamos a dar unos minuticos más, pero entonces ya tienen las 4 tablas, ya tienen las de amortización y depreciación, ¿cierto? Sí, Listo, no, dale, empieza a montar la parte del estado de resultados y en unos 2, 3 minuticos proyectamos y lo terminamos de armar juntos, no hay problema. Listo.
Profe, pero digamos ahí para, o sea, es que tenemos una apreciación a 20 años, una a 10, una amortización a 5 años, una a un año. Ujú. Profe, ahí sí me confundí. Esa es una muy buena pregunta. A veces no le indican a uno exactamente a qué periodo hacer la evaluación, pero le dan indicios o digamos que, pues, si uno tiene como todo el acceso, obviamente, a datos completos, entonces ya uno puede definir. En este caso, se va a hacer la liquidación del proyecto en el año 5. Me están indicando los equipos se van a salir a vender en esto, ¿sí? Los terrenos de esos no se van a salir, posiblemente los sigan arrendando, no sé, entonces esa parte de la construcción no va a pasar nada con ella, pero los equipos sí se van a salir a vender y la parte del capital de trabajo también se va a recuperar. Entonces vamos a hacer la evaluación a 5 años, vamos a hacer la proyección del estado de resultados a 5 periodos. Independientemente de que la depreciación aquí continúe, porque el edificio, por ejemplo, no se va a vender, entonces listo, se puede seguir funcionando, operando, no hay problema. La depreciación simplemente en los libros se corta hasta el año 5, ¿sí? O sea, no importa. En este caso... Y por ejemplo, o sea, porque, bueno, si es en el año 5, pues la financiación a corto plazo es apenas de un año, o sea, de 12 meses. Sí. O sea, eso sería como en el primer año, pero pues en el Ajá. año 5 ya eso. Sí, así es, exactamente. O sea, que eso no, pues no lo considero ahí. ¿No lo consideras en dónde? Pues si, digamos, si uno está haciendo como el estado de resultados en mi 5.º año, y pues el de la financiación a corto plazo, pues fue como en el primer año, ¿o qué? Sí, sí, exacto, fue en el primer año y ya. Entonces no, pues no lo meto. Ajá. Bueno. Exactamente. Si quieres, empieza a compartir tu pantalla y sobre esa la vamos validando y vamos mirando todos. Pues, profe, llevo apenas una cuenta, pero pues bueno. Lleva la pero esta no es, perdón, es la acumulada. Ok, o es en ese año. Ponle un poquito de zoom y vamos ayudándole a Santiago. Entonces. Pongo 5.º año porque si no me enredo. ¿Pero qué necesitamos? ¿El estado de resultados del 5.º año o los estados de resultados de los 5 años? De los 5, ¿no, profe? Así, ¿son los 5? Claro, y entonces, ¿cómo hacemos pues nuestro flujo de caja? Hay que proyectar pues los 5 años. Mala mía. Pues yo me acuerdo que lo hacíamos como hacia el ladito. Sí, hacia el ladito, sí, así, exacto. Pero es que nos pudiste recordar muchas cosas y ahí sí. Grave. Pero entonces por lo menos aquí sí, no, pues aquí sí entonces se reporta es como la apreciación como de ese año en particular. Y como es línea recta, pues sería lo mismo todos los años, ¿ok? Sí, pero entonces vamos en orden. ¿Qué es lo primero entonces en el estado de resultados? ¿Con qué arrancamos? ¿Cuál es la primera cuenta? Como las ventas o los ingresos operacionales. Ajá, exactamente. A ver, listo. es como, Ahí abajito está el dato. ya aquí está. Bien. Entonces, eso es para el año 1, ¿cierto? Ponlo allá en el año 1. Al año 2, eso lo vamos a inflar, es decir, lo vamos a proyectar con la inflación. El dato de la inflación también me lo están dando ahí, me están indicando que el 4%. Entonces, vamos a multiplicar ese 1.340.000, le vamos a
incrementar el valor de la inflación. Muy bien. Entonces luego sigue los costos de producción o el CMB, pues. Sí, exacto. Aquí está también. Las que ahí estaban, yo no los había visto. Y a eso también se le, no, a eso no, o sí se le aplica también. No, no. Sí, también la inflación. Esa es la utilidad bruta. Exactamente, muy bien. Después sigue gastos operacionales. Aquí nosotros consideramos entonces gastos de depreciación como operacionales, ¿cierto? Sí, La prenda del edificio. ajá. Profe, ¿y esos gastos también se ven afectados por la inflación? No. No, esos no. Este es como el edificio solamente, pues lo hice ahí como por separadito. ¿Cuál es el otro? Equipos y maquinaria. Ajá, muy bien. No, no hay En más. los datos no tenemos otros gastos operacionales, así que ahí ya puedes totalizar. Bien, entonces ahí ya empezamos a poner lo que es no operacional. Y en este caso, para nuestro ejercicio, pues si tuviéramos ingresos no operacionales, los pondríamos ahí, pero pues en este caso no hay. Así que podemos ir directamente a lo que son los gastos no operacionales o gastos por intereses en este caso. Porque les voy a poner por separadito, ok. Como quieran, como les parezca más claro para entender el ejercicio luego, pues y que sepan como de dónde vienen. Entonces, si quieres puedes poner ahí como intereses del crédito de tesorería a corto plazo, intereses del crédito a largo plazo. Pero entonces, o sea, ¿por qué? Pues finalmente yo, por lo menos en el año 1, Sí, yo estoy pagando, digamos, toda esta cuota. sí, pero entonces, eso también es un punto importante ahí a revisar. ¿Qué debo llevar yo al estado de resultados? ¿La cuota completa o solo lo que tiene que ver con los intereses? Intereses, profe. En esta parte, recuerden que cuando yo tomo crédito, ¿cierto? Cuando yo tengo un pasivo, el valor de ese desembolso, de ese crédito que me hace el banco,
está registrado en los pasivos en obligaciones financieras, por allá en el estado de situación financiera. El pedazo de la cuota que corresponde a intereses no hace parte del capital que me prestan, sino que son unos costos que hay que asumir, ¿sí? Un gasto financiero por el hecho de pedir prestado. Entonces, ese gasto financiero es como si fuera una plática perdida, entre comillas, ¿sí? Porque el préstamo yo lo uso para hacer alguna inversión. Esa parte de los gastos financieros es el gasto o costo adicional que hay que asumir, y entonces ese es el que se trae el estado de resultados, solo ese pedacito, no la cuota completa. El pedazo del abono a capital es el que va por allá como a restar el saldo pendiente de la deuda en los pasivos. ¿Listo? Ya, listo, profe. Ok, entonces ahí, en este caso, en el crédito de corto plazo, Sí, sí. entonces, ¿cuánto iría en el primer año? Pues Ah, no funcionó, profe. Espera. Pero entonces, calma, ¿qué estás pagando ahí? Digamos lo del año 1, los intereses. ¿Pero en Está- cuál crédito estás? Este es el del corto plazo. Ok, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se acaba ese Ah, crédito? ya. Ah, no, pero entonces ese era el que me confundía, porque este es como un año. Ajá, Ah, pues en meses, entonces, y ajá. a 5 años, ¿qué pasa? Solo se reportan el primero, como la Solo suma. se reportan el primero, exacto. Esos gastos solo se tuvieron en el primer año, así es. Ah, ya estaba yo inventando. Profe, la tasa de los socios, ¿dónde iría registrada? Ah, esa la vamos a usar ahora más adelantico. ¿Ustedes recuerdan lo que es el WACC? O costo del capital. Ah, sí, TCO, para sacar la TCO. Exacto. Ahí en el largo plazo, ahí sí es como todos los años, ¿no? Sí, claro. Eso, ahí sí. Ujú. Bueno, no, ¿hay más o algo por ahí? Pero espérate, entonces, creo que sí lo pusiste en el renglón que era. Sí, Ah, ya, pues, sí, listo, perfecto. Bien. ¿Algún otro gasto que tengamos que meter por ahí? mm, Bueno, entonces parece que ya podemos totalizar y sacar la utilidad antes de impuestos. Y el impuesto, recuerden, ya no estamos trabajando con el 33, no sé, en Ingeco, ¿con qué porcentaje trabajaban? Con el 33 o 34, profe. Ya recuerden entonces que es 31. Profe, la venta del equipo, ¿por qué no la incluye en el estado de costos? ¿De costos o de resultados? Resultado, Resultado. perdón. Esa es una muy buena pregunta, María Camila. ¿Alguien sabe cómo se maneja la venta de activos? ¿Recuerdan algo del curso de ingeniería de costos? Por allá mencionamos algo relacionado con eso. Y acá depende, ¿sí? Depende de una condición, si se registra en el estado de resultados o no. ¿Alguien lo recuerda? ¿O nada? No, la profe. pena uno acuerda de Ingeco y ahora de cosas. Bueno, hay una regla. Ténganla presente, anoten, hagan sus noticas de colores por ahí. Cuando una empresa se queda con un activo menos de 2 años y lo vende,
lo tiene que registrar como un ingreso no operacional, ¿ok? Y en ese caso habría que meter aquí la utilidad en la venta del activo en el estado de resultados y afectarlo con el impuesto de renta, ¿sí? La empresa tendría que pagar sobre esa utilidad que generó en la venta del activo un impuesto. Sí, ese es uno de los típicos ingresos no operacionales para una empresa, que salen, venden un activo y lo ve uno reflejado ahí. Pero no siempre que se vende un activo se va a registrar de esa manera. Entonces, la clave para saber si se registra o no es si se quedó con él más de 2 años o no. Entonces, menos de 2 años se registra ahí. Más de 2 años, cuando sale y vende el activo, en este caso lo vamos a vender ¿en qué año? El 5. En el año 5. O sea que está por encima de esos dos, y en esta situación la empresa, cuando sale y lo vende, no obtiene un ingreso no operacional por la utilidad en la venta del activo, sino que obtiene es una ganancia ocasional. Tributariamente, a eso se le da un manejo diferente. Y entonces no tiene que pagar un impuesto del 31%, impuesto de renta, sino que paga impuesto de ganancia ocasional, que es más bajito. ¿Alguien conoce cuánto es la tarifa del impuesto ocasional por ganancia ocasional? 10%, ¿no? El 10%, exactamente, muy bien, Claudia. Entonces, Claudia, ¿sí es tu nombre o estás con la cuenta de alguien que se llama Claudia? Profe, sí, es que estoy en el celular de mi mamá porque el wifi está muy malo. Nada, eso sí, bueno, no tengo Pero- tan mala memoria que no me sonaba el nombre en la lista. Listo, entonces, el impuesto por ganancia ocasional es el 10%. Y en ese caso no se registra en el estado de resultados, porque si lo registramos ahí, ¿qué pasa? Le estaríamos cargando el 31%, pero no hay que pagar todo eso, hay que pagar solo el 10%. Entonces, en ese caso, se registra solamente por allá en el flujo de caja el valor que me entra por la venta del activo menos el pedacito que hay que pagar de ese impuesto de ganancia ocasional. Pero ese no se va a ver reflejado en el estado de resultados, que es el que se usa para calcular el impuesto de renta. Hay que pagárselo a la DIAN, sí, de todas maneras, pero se hace por allá como una liquidación aparte. Listo, entonces en este caso, en este ejercicio, y a este tipo de detallitos es a lo que me refiero con que, claro, ustedes ya saben armar el flujo de caja, pero miremos qué puede pasar en la realidad de las empresas, de acuerdo a la normatividad y de acuerdo pues como a la situación puntual que esté sucediendo, de cómo se registra esa parte de la venta del activo. Entonces, en este ejemplo que estamos mirando nosotros, no iría en el estado de resultados porque se quedaron con el más de 2 años, porque se está vendiendo en el año 5. ¿Listo? Entonces, acá no va a ir como utilidad en la venta de activos, sino que va a ir como una desinversión o una venta de activo fijo en el flujo de caja. Allá sí lo tenemos que meter. ¿Listo? Clara la pregunta, María Camila. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, regresando ahí al estado de resultados que está armando Santiago, entonces saquemos ya ahora sí el impuesto de renta del 31%, la tasa de todas formas estaba creo que arriba, si no estoy mal. Sí. Ahí entonces ya llegamos a la utilidad neta, ya tendríamos nuestro primer insumo para el flujo de caja. Chicos, debe estar que se conecta alguien de bienestar que nos van a hacer una pausa activa. Mientras tanto vamos trabajando pues hasta que llegue, pero en teoría a las 3:30 tenemos programada pausa activa. Entonces, continuemos aquí. Perfecto, ahí ya tienes entonces la utilidad neta y ya lo que podemos hacer es empezar a proyectar el flujo de caja. Entonces, ponle de pronto un poquito más de zoom, déjalo ahí un momentico para que los compañeros que estaban armándolo también validen, verifiquemos que estemos llegando a esos valores. Esa es la utilidad neta que nos debe estar dando en este momento.
quienes vayan de pronto un poquito más adelante, entonces si quieren pueden ir armando ya el flujo de caja, lo pueden ir proyectando. Mientras tanto, pues, Santiago, porfa y colaboración, unos segunditos, dejémoslo visible para que los compañeros vean y se pongan al día. Profe, yo tengo una pregunta, aprovechando pues que ya toca hacer el flujo de caja y pues aquí parece que de pronto pasa. O sea, yo vi más o menos ahí en las diapositivas que hay como, o sea, que se calcula como a partir de la utilidad neta, Sí. ¿cierto? Pero pues yo me acuerdo por allá, pues en Ingeco, que cuando nosotros calculábamos el flujo de caja, nosotros lo hacíamos con el EBITDA menos los impuestos. Ok. O sea, utilidad operacional más gastos de depreciaciones, amortizaciones menos impuestos. Sí. Entonces, digamos que la duda que me genera es que si uno parte como de la utilidad neta, ahí en la utilidad neta, pues como en este caso, puede entrar como esos gastos de intereses. Que si yo hago por lo menos el flujo de caja, pues como yo lo sé hacer, estos no se me estarían considerando. Perdón, estos. Entonces, ahí me confundí. Bien, creo que revisaste en las diapositivas y allá había dos estructuras del flujo de caja. Pero creo que ya llegó la persona que nos va a hacer la pausa, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, perfecto. Buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Chicos, entonces, como les mencioné, hoy tenemos la sesión de la pausa activa y entonces ahorita continuamos. Santiago, si quieres, dejas ahí de compartir para que ya nos concentremos todos acá en la pausa activa y ahorita te respondo la pregunta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Olga. Entonces, todos escuchemos a Olga. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy Olga Viviana Maya, profesional del Centro Deportivo. El centro ofrece las pausas activas en clase y las pausas activas en casa. En este caso, en clase, pues yo entro a la clase donde me invitan y se les pide, por favor, encender la cámara para trabajar. No es camisa de fuerza, pero al final sí debo tomar una impresión fotográfica. Entonces, los invito a que la enciendan. Bueno, vamos a hacernos retirados del